Y si te dijera que lo que más odias en los demás es exactamente lo que más te domina, tu mayor enemigo no está ahí afuera, vive dentro de ti, y lo peor, usa su rostro. Hay una fuerza oculta en tu mente, silencioso, invisible, pero absolutamente poderoso. Una parte de ti que has aprendido a negar, a suprimir, a enterrar, pero ella nunca dejó de existir. Por el contrario, cuanto más lo ignoras, más domina tu vida. Carl Jung lo llamó la sombra. Y no importa cuánto corras, siempre será después de ti, o más bien dentro de ti. En este video, cruzaremos los corredores oscuros de tu propia alma. Revela las verdades de que nunca tuviste el coraje de decir en voz alta. Porque lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, pero es liberador. Hablemos de por qué sabotea sus sueños, destruye sus relaciones y se siente incompleto incluso cuando todo se ve bien. La respuesta no está en el mundo. Es en el reflejo que evitas enfrentar el espejo. Si tiene el coraje de mirar dentro, realmente es hasta el final. Pero te advierto ahora, quien pasa por este viaje, nunca más lo mismo. Suscríbete ahora, porque esto no es solo un video, es una inmersión, y tal vez es la inmersión más importante de tu vida. Hay algo que funciona detrás de escena de tu mente, algo que no tiene nombre en sus diálogos diarios, pero que influye en cada opción, cada reacción y cada pensamiento que tenga. Este enemigo invisible no grita, sino que susurra. No se impone, sino que manipula. Está hecho de todo lo que elegiste no mirar: miedos, ira, trauma, impulsos, deseos y dolores que fueron enterrados demasiado profundos para ser vistos a la luz de la conciencia. Carl Jung lo llamó sombra, y lo aterrador es que ella no necesita tu permiso para actuar. Mientras vives creyendo que tus acciones son el resultado de tu racionalidad, la sombra da formas silenciosas a tu realidad. Influye en cómo ves el mundo, cómo se relaciona con los demás y especialmente cómo verte a ti mismo. Cuando juzgas a alguien con ira desproporcionada, cuando odia un comportamiento sin saber por qué, cuando te encuentras actuando de una manera que desprecia, es la sombra la que está tomando el control. Ella es la parte de tu alma que has rechazado, pero que aún viva, esperando la oportunidad de manifestarse, y cuanto más lo niegas, más poderoso se vuelve. El enemigo dentro de ti no tiene que destruirte, solo necesita que sigas ignorando tu existencia, porque al hacerlo, entregas el timón de tu vida a algo que no entiendes. Lo que parecía solo una incomodidad emocional o irritación diaria es en realidad el eco de una guerra mucho mayor, la guerra contra uno mismo. Y en esta guerra que pierde, eres tú. Desde una edad temprana te han enseñado a esconder partes de ti mismo, no sentirse enojado, disfrazar el miedo para ocultar el deseo, sonriendo incluso cuando quería llorar. Estas reglas invisibles, impuestas por la sociedad, la familia e incluso la religión, dieron forma a su personalidad. Has creado una imagen de lo que es aceptable, educado, bueno, y todo lo que no encajó en este marco empujó al sótano del inconsciente. Este sótano es la sombra y lleva todo lo que su ego ha rechazado para mantenerse bien. Pero la sombra no está compuesta solo de aspectos negativos. También mantiene talentos sofocados, pasiones olvidadas, fuerzas que fueron reprimidas por miedo al juicio. Es una caja fuerte con lo mejor y lo peor de ti. El problema es que ignorar la sombra no la disuelve, solo lo hace más peligroso. Lo que es rechazado no desaparece, fermento, y tarde o temprano se manifiesta. A veces como una crisis de ansiedad, otras veces como ira sin explicación, o incluso como un vacío existencial que no llena nada. La sombra, por lo tanto, no es un enemigo para ser exterminado. Ella es una guía oculta, una parte esencial de su psique pidiendo reconocimiento. Al negarlo, mutila tu propia alma.
Al integrarlo, te vuelves completo. Pero tenga cuidado. Integrarlo no significa justificar los impulsos destructivos. Significa sacar a la luz lo que se ha ocultado, enfrentando la cabeza, comprensión, acogida y transformación. La sombra es en realidad el camino oculto hacia la libertad interior, pero solo el valiente se atreve a pasar por él. ¿Alguna vez te has atrapado odiando a alguien a primera vista? ¿Sentiste desprecio por el comportamiento de otra persona que no debería provocar racionalmente una reacción tan intensa? Para saber, casi siempre este odio no tiene nada que ver entre sí. Es el reflejo de lo que te niegas a ver en ti mismo. Jung llamó a este mecanismo de proyección y funciona como un espejo sucio. Todo lo que te escondes se refleja en otros de manera distorsionada. Lo que se molesta es, la mayoría de las veces, lo que se esconde dentro. Imagina a una persona que se molesta con alguien arrogante. A veces no es la arrogancia del otro quien lo molesta, sino que los reprimidos necesitan afirmarse, valorarse a sí mismo, ocupar espacio. La molestia no nace lo que hace el otro, sino lo que se despierta en ti. La sombra proyecta su contenido reprimido en otras personas, por lo que terminas luchando contra las batallas emocionales que no tienen nada que ver con aquellos frente a ti. En realidad, está luchando contra una parte de sí misma. Y lo más peligroso de todo esto es que cuanto más negó esta dinámica, más rehenes se vuelve. Comienza a destruir las relaciones, a alejarse de personas valiosas, para tomar decisiones basadas en reacciones emocionales desproporcionadas. Y peor, cree que es correcto, que es solo defender tus valores. Pero en el fondo es la sombra quien está actuando. Y mientras no lo mires, continuarás viendo enemigos donde solo hay reflejos. ¿Crees que tienes control sobre tus emociones? ¿Quién elige conscientemente a quién le gusta y a quién no le gusta? ¿Quién merece tu confianza y quién merece tu ira? Si es así, es hora de revisar esta certeza. Porque si no reconoces tu propia sombra, ¿quién está tomando estas decisiones? Las proyecciones emocionales son como guiones ocultos escritos por su psique que insiste en ignorar. Y mientras vives en el escenario, actuando, ella está detrás de escena, conduciendo cada escena. Estas proyecciones son traicioneras porque se ven reales. La persona realmente parece insoportable. La situación realmente parece ofensiva. Pero lo que no te das cuenta es que estas emociones no nacen del presente. Son ecos de dolor viejo, partes de usted que han sido suprimidas. El trabajador que odias solo puede haber despertado tu propia envidia reprimida. El compañero que no te entiende solo puede estar reflejando su propia dificultad de expresarse. La sombra una vez más habla, pero a través del otro. El problema es que estas proyecciones no solo distorsionan su percepción, sino que también dan forma a su realidad. Eliminan las oportunidades, el sabotaje y lo mantienen atrapado con patrones emocionales que se repiten como un círculo vicioso. Y el ciclo solo se rompe cuando se hace responsable de sus reacciones, cuando culpar al mundo y comenzar a preguntar ¿por qué me afecta tanto? Esta pregunta es la clave que abre la puerta de la liberación. Y quien cruce esta puerta nunca ve el mundo de la misma manera. Cada vez que alguien te molesta profundamente, hay una verdad oculta allí, no en el otro, sino sobre ti. La irritación intensa es como una sirena emocional que advierte que la sombra está activa. Lo que encuentras imperdonable en el otro puede ser exactamente lo que más escondes en ti. Desprecias el egoísmo de los demás, pero vives tragando tus deseos. Odia a quienes se exponen demasiado, pero temen ser realizados. Lo que causa odio, vergüenza o juicio no controlado generalmente tiene una raíz interna, no externa. El ser humano tiene una tendencia profunda a proyectar en el otro lo que no puede aceptar en sí mismo. Y eso es lo que hace que muchas relaciones fallen sin explicación.
Te alejas, creas fricción, sientes una repulsión difícil para justificar, pero no sabe que está reaccionando no a la persona, sino a parte de ti que se despiertan. Es una forma inconsciente de escapar de la sombra. El otro se convierte en el escenario donde se organiza su dolor interno y, como en un teatro, observas sin darte cuenta de que es el protagonista escondido detrás de la cortina. Mirando esa verdad, duele. Duele porque requiere humildad. Requiere renunciar a la posición de la víctima y reconocer que tu mayor enemigo a menudo es tú mismo. Pero esta es la única forma de romper el ciclo. Para transformar la incomodidad en la visión, el juicio en la compasión, la ira en la conciencia, la irritación con los demás, cuando se entiende, es un mapa preciso para el autoconocimiento. Solo tengo el coraje de seguirlo. A menudo sentimos que estamos librando batallas contra personas, ideas e instituciones. Luchamos contra los comportamientos que nos asco, actitudes que encontramos personalidades imperdonables y que parecen amenazar nuestro sentido de identidad. Pero la pregunta que debe hacerse es, ¿son estos monstruos reales o simplemente el reflejo de nuestra sombra? Porque la verdad es que cuanto más rechazas una parte de ti mismo, más se proyecta en el mundo como enemigo para ser luchado. Es el viejo truco del ego, señalar el dedo para evitar mirar adentro. Es más fácil decir son arrogantes que admitir tengo miedo de ser insignificante. Más cómodo juzgando esa persona es promiscua que reconocer reprendí mi deseo durante años. Los monstruos que ves por ahí son, de hecho, piezas de tu alma que exiliaste. Y cuanto más se ignoran, más amenazantes parecen. Pero solo ganan esta fuerza porque están tratando de mostrarte algo que no quieres ver. Combatir estos reflejos es como hacer espejos, solo te lastimas. La única salida es cambiar el aspecto. Enfréntate a estos reflejos con coraje, sin máscaras, sin excusas, porque la verdadera victoria no es destruir a los monstruos, sino reconocer que fueron creados por su propia mente. Y cuando los das la bienvenida, te das cuenta de que no eran monstruos, eran mensajes. Partes de ustedes que lloran por reconocimiento. Sin saberlo, firmaste un contrato. No tiene ningún papel ni tinta, pero dicta silenciosamente el curso de su vida. Es un acuerdo que dice, no miraré mi dolor y a cambio me controlarán para siempre. Este contrato invisible es el pacto que hacemos con la sombra cuando elegimos ignorarlo. Y como cada contrato tiene cláusulas, esto tiene consecuencias, repeticiones, sabotaje, estancamiento y una sensación constante de vivir por debajo del potencial en sí. Carl Jung dijo que lo que no aportas a la conciencia regresan como destino. En otras palabras, lo que no enfrenta se convierte en el arquitecto invisible de su historia. ¿Crees que elegiste esa relación? ¿Esa profesión? ¿Esa pelea? Tal vez no. Quizás fue tu sombra, tratando de recrear inconscientemente los mismos estándares hasta que finalmente los miras. Es como vivir en un circuito emocional donde todo cambia menos tú. Romper este contrato requiere coraje, porque ofrece una comodidad ilusoria. Nunca tener que ser responsable, siempre culpando al mundo, manteniendo la imagen que construiste sobre ti mismo intacta. Pero esta comodidad es una prisión, y solo hay una salida: desgarrar el contrato. Esto significa enfrentar miedos, deseos, los impulsos más negados, y solo aquellos que tienen la audacia de romper este pacto silencioso pueden convertirse en el autor del destino mismo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sueños siempre parecen fuera de alcance, incluso cuando te esfuerzas al máximo? ¿O por qué las relaciones prometedoras terminan en ciclos de dolor y frustración? La respuesta puede ser donde menos imagina: a la sombra, esa parte de ustedes que actúan como un sabillero oculto, socavando cada paso hacia lo que realmente quiere.
no por crueldad, sino porque nunca permitió que lo escuchen, entendieran, se integraron. La sombra actúa en silencio, pero sus consecuencias son gruesas. Te hace procrastinar proyectos importantes, crear peleas donde no existan, sospechar de los que te aman, repetir los patrones que has prometido abandonar. Porque hasta que comprenda lo que está oculto dentro de usted, continuará viviendo como un títere de sus heridas. El sueño no se cumple porque hay una parte tuya que cree que no lo mereces. La relación se hunde porque proyectas en el otro lo que nunca has sanado en ti. Y la peor parte es que todo esto parece inevitable. Crees que el problema es el mundo, los demás, la mala suerte, pero es la actuación de la sombra y solo se detendrá cuando se ve. El proceso de liberación comienza con una simple pregunta. ¿Qué dentro de mí me impide vivir lo que quiero? La respuesta puede dar, pero es precisamente este dolor lo que abre la puerta a la transformación real, porque ningún sueño es sostenible sin enfrentar primero a los fantasmas que viven dentro de ti. Desde una edad temprana aprendimos a usar máscaras, máscaras, exitosas, felices, controladas. Y cuanto más se aplauden estas máscaras, más difícil es sacarlas. Te acostumbras tanto a la imagen que has creado que olvidas quién está realmente debajo. Pero no importa cuán hermosa, cada máscara sea una prisión, y vivir con ella es matar, día tras día, la autenticidad que existe en ti. La sombra no solo está hecha de cosas malas, sino que también tiene su espontaneidad, su creatividad, su vulnerabilidad genuina. Al ocultar estos aspectos, se convierte en una versión limitada de usted mismo. Comienza a vivir para complacer, mantener una imagen, para cumplir con las expectativas que no son suyas, y este esfuerzo constante drena su energía, destruye su esencia y crea una vida que se ve hermosa por fuera, pero está vacía por dentro. Llega un momento en que la máscara ya no protege, se asfixia, y el dolor que sientes no proviene de los demás, sino de la distancia entre quién eres y quién pretendes ser. La liberación comienza cuando aceptas que ya no necesitas realizar. Ser imperfecto, contradictorio y humano es infinitamente más poderoso que mantener una estafa. Cuando la sombra está integrada, la máscara cae y lo que queda es raro, cierto. Mirar dentro requiere una valentía que pocos tienen. Estas no son meditación ligera, frases de autoevaluación o pequeñas reflexiones al final del día. Integrar la sombra es descender a los sótanos del alma y enfrentar todo lo que pasaste tu vida fingiendo que no existía. Es admitir que hay ira, envidia, orgullo, miedo, vanidad, deseos no confesados. Y al hacerlo, rompes la imagen idealizada de ti mismo, la que el ego ha luchado para construir. Este descanso no es fácil, es incómodo, aterrador, a veces devastador, pero también es liberador, porque finalmente dejas de vivir como prisionero de una versión falsa. La integración de la sombra es asumir que no solo eres luz, sino también oscuridad, y que solo dando la bienvenida a esta dualidad es posible vivir con autenticidad. Jung dijo que nadie ilumina imaginando figuras de luz, sino que hace que la oscuridad sea consciente. El coraje, por lo tanto, no es la ausencia de miedo, está actuando a pesar de él. Y en este proceso, la sombra ya no es enemiga y se alía. Descubres fuerzas que estaban inactivas, talentos reprimidos, verdades ocultas, y al final se da cuenta de que lo que parecía destructivo era en realidad la clave para su reconstrucción. La integración de la sombra es el acto de amor propio más radical que existe, porque finalmente es decir que sí a todo lo que eres. La autopista no es un paseo tranquilo a través del jardín del alma, es una excavación brutal, donde cada capa revela verdades que el ego preferiría mantener enterrado. Y este dolor inicial no es un signo de falla, es la primera señal de que algo verdadero está sucediendo.
porque al contrario de lo que muchos imaginan, Awakening no se trata de sentirse bien, se trata de ver claramente. Y al principio, esta claridad duele. Duele darse cuenta de que gran parte de lo que vivías era escapar, que tus reacciones, tus relaciones, tus elecciones hayan sido influenciadas por los temores de que nunca tuviste el coraje de nombrar. El dolor del autodescubrimiento es como la fuerte luz en los ojos acostumbrados a la oscuridad. Se molesta, quema, confunde, pero es solo después de ella lo que realmente comienzas a ver. Aquí es donde te detienes para buscar culpable y comienzas a buscar significado. Que comprenda que cada proyección, cada sabotaje, cada angustia tenía un origen dentro de usted. Y eso lo cambia todo. Porque al asumir esta verdad, también asumes el poder de cambiar. La transformación real no proviene de la negación del dolor, sino de su aceptación como parte del proceso. No hay salto espiritual sin caída emocional. No hay paz sin confrontación con el caos interno. Y cuanto más profundo buceo, más sólido es lo que se construye más adelante. El dolor entonces ya no es un obstáculo y se convierte en un puente para un nuevo nivel de conciencia donde ya no eres un extraño para ti mismo. La vergüenza es una de las emociones más paralizantes que existen. Ella no solo duele, ella silencia. Te hace esconder partes de ti mismo como si fueran pecados, cuando en realidad son malentendidos. La vergüenza da forma a tu postura, tus límites, tu voz. Y mientras ella ordena, vives por miedo a ser realizado, porque en el fondo teme que si alguien ve quién eres realmente, rechazará, juzgará, abandonará. Pero lo que no te das cuenta es que este rechazo ya está sucediendo dentro de ti. La vergüenza nace cuando internaliza la idea de que algo en ti está mal. Y esto puede provenir de una infancia represiva, un entorno competitivo, un trauma emocional. Con el tiempo, aprendes a esconderte, a mentir, a disfrazar. Pero el precio de esta adaptación es muy alto, su autenticidad. Pero hay otra posibilidad, para tomar esta vergüenza y convertirlo en poder personal. ¿Cómo? Aceptando, esclarecedor, dando nombre, dando voz. Lo que se dice con coraje pierde el poder de oprimirlo. La magia ocurre cuando compartes lo que te ha Shams y se da cuenta de que el mundo no colapsa, que al mostrar tu herida no debes debilitarte. Tú humanizas y luego descubre una fuerza que siempre ha estado allí, escondida bajo miedo, la fuerza de estar completo. La vergüenza tiene poder solo cuando vive en la oscuridad. Tráelo a la luz y se vuelve impulso, impulso de ser libre, ser tú. Estar completo. Las relaciones profundas no están construidas con perfección, se construyen con la verdad. Y la verdad solo aparece cuando integras la sombra, porque si bien está oculto, vivirás relacionado con imágenes, fantasías, conversiones formadas por el miedo al rechazo. No te aman como es, pero como proyectan, debería ser. No eres amado por lo que es, sino por lo que representa. Y esto tarde o temprano se rompe. Integrar la sombra es romper este ciclo. Está mirando sus propias necesidades antes de cobrar atención. Está reconociendo su dificultad para abrir antes de requerir intimidad. Es dejar de proyectar en otros la tarea de curar heridas que son tuyas. Desde el momento en que conoces y aceptas tus partes oscuras, te vuelves más tolerante con las de los demás. Entiendes que el amor no se está arreglando, es acogedor, y que el otro no está aquí para llenar tus vacíos, sino para compartir la vida contigo. Las relaciones auténticas requieren dos personas enteras, no dos mitades tratando de completar a sí mismas. Y la integridad llega cuando ya no tienes miedo de ser visto. Cuando no tienes que ocultar tus defectos, tu trauma, tus contradicciones. Cuando puedes decir, soy así, pero estoy dispuesto a crecer. Es en este espacio de real que nace el vínculo real.
No es el enlace de control o falta, sino la conexión. Una conexión que solo es posible cuando la sombra ya no es un secreto. Juzgar es un hábito adictivo. Nos da una falsa sensación de superioridad, una ilusión de control, un lugar seguro para que el ego se esconda. Pero también es un síntoma claro que la sombra aún domina, porque todo juicio excesivo esconde un espejo. Lo que condenas con furia es a menudo lo que temes reconocer en ti, y vivir en este juicio constante es vivir en la defensiva. Está caminando por la vida con los puños apretados y el corazón cerrado. Dejar de juzgar no significa aceptar todo pasivamente. Significa dejar espacio para entender. Preguntar antes de condenar. Escuchar antes de reaccionar. Y especialmente para mirar dentro antes de señalar. Cuando reduce el juicio, comienzas a ver al ser humano detrás del comportamiento. Y por mesa comienza a ver al ser humano en ti con todo lo que implica: luz, sombra, errores, golpes, complejidad. Y ahí es donde cambia la vida. Porque en lugar de vivir reaccionando, comienzas a vivir eligiendo. En lugar de protegerse todo el tiempo, te permites sentir. El juicio aislada, la conciencia se conecta. Y realmente vivir es que estar completo en las experiencias, abiertas a reuniones, disponibles por ahora. Una ahora que solo resulta ser completamente cuando deja el tribunal interno y se permite vivir fuera de la celda de juicio. La verdadera libertad emocional no proviene de controlar el mundo, sino de comprenderte a ti mismo. Mientras dependa del comportamiento de los demás para estar bien, permanecerá atascado. Mientras sus emociones sean decididas por las actitudes de los demás, será esclavo hacia el exterior. Pero cuando comienzas a mirar el espejo con honestidad, todo cambia. Porque allí, en su imagen reflejada, están todas las pistas para su lanzamiento. El espejo muestra no solo su apariencia, sino también sus estándares. Muestra las reacciones que se repiten, los traumas que aún sangran, los temores que aún ordenan. Y cuando miras sin juzgar, con presencia, con compasión, sucede algo profundo. Empiezas a recuperar el control de tu historia. Comienza a relacionarse con el mundo desde un centro interior, no heridas abiertas. Y esta es la libertad. Libertad de no tener que complacer, no tener que esconderse, no tener que fingir. Este camino no es fácil ni rápido, pero es el único que conduce a la verdad. La verdad de quién eres realmente. Y más que eso, la verdad de que nunca necesitas ser perfecta para ser digna. Solo necesitaba ser consciente. El espejo, cuando se enfrenta al coraje, ya no es una amenaza y se convierte en un portal. Portal para una vida más ligera y más libre. Y esta libertad comienza por dentro.